Buenos días, buenas tardes o buenas noches con todos. En este video vamos a ver la importación y escalado de imagen. Pero antes de eso vamos a conocer un poco la interfaz de Vising. En esta zona de acá, en la zona izquierda, podemos ver Network Objects, donde podemos encontrar los links que te sirven para dibujar las vías, las calzadas, las ciclovías, etc. Conflict Areas, donde puedes ver, al señalar en Conflict Areas, puedes ver las zonas donde se están dando los conflictos entre vehículos. El Signal Heads, donde te va a permitir colocar, o mejor dicho, hacer las fases y colocar sus respectivos tiempos de verde, de ámbar y de rojo, y colocar los semáforos en las vías en el modelo. En Vehicle Inputs, por ejemplo, podemos encontrar o podemos colocar el volumen de los vehículos, entre otros. En Vehicle Routes podemos colocar las rutas estáticas de las vías y el porcentaje de vehículos que van por esas rutas. Luego, más abajo, podemos encontrar la zona de Biswalk, que es esta zona amarilla, digámoslo así, que está incluida dentro del programa, y algunas herramientas que encontramos acá. Cuando tú abres el programa Vising, te sale este mundo señalado. Simplemente lo que haces es lo quitas con un clic. Luego, una herramienta que sirve mucho es Show Entire Network, estas dos flechas cruzadas en rojo que te sirve para centrar la imagen que vamos a importar a continuación. Está el zoom, le quitas el zoom, y también una de las herramientas importantes es el 2 o 3D, que te sirve para colocar tu modelo en 3D. Luego, en esta parte superior podemos ver la barra de herramientas, que está compuesta por las listas, donde podemos ver los resultados. Después de haber corrido tu programa, obtienes los resultados. También lo vamos a ver en esta zona de Traffic Vehicle Compositions, que ponemos la cantidad de vehículos que van por esa vía, que también lo vamos a ver. En Signal Control podemos ver las fases del semáforo, asignar fases de semáforo. En Simulation Parameters, por ejemplo, podemos colocar el periodo de la corrida, podemos ver el tiempo, el random seed, que es el número semilla, que en este caso le han puesto 42, el número de corridas, que en este caso es 1 por defecto, el incremento del número semilla, random seed increment, que en este caso es 1, entre otros. Y en Evaluation Configuration podemos ver los parámetros que queremos ver como resultado. Eso también lo vamos a ver en un video. Ahora, antes de importar la imagen, voy a explicar un poco lo que es el ejemplo que vamos a aplicar en este y en los siguientes videos. Este es el ejemplo que vamos a aplicar, que es básicamente, está compuesto por una vía principal y una vía secundaria. Y en la vía principal, de oeste a este, están yendo 800 vehículos. Como lo pueden ver, están yendo de frente y están girando a la derecha. Y también en la otra calzada, de este a oeste, están yendo 1000 vehículos. De sur a este están yendo 300. Y por ejemplo, la composición vehicular tiene 90% autos, 5% buses y 5% camiones. De este a oeste, es decir, estos 1000 vehículos son 90% autos, 5% buses y 5% camiones. Estos 800 vehículos, es decir, los que van de oeste a este, son 100% buses, y los que van de sur a este son 300 vehículos. Esos 300 vehículos son 100% autos. Como pueden ver, acá hay una ciclovía pintada de rojo, y los que van de oeste a sur son 40 ciclistas por hora, y los que van de oeste a este también son 40, como lo pueden ver acá. Esta señalización, esta señal te indica los cruceros peatonales en los dos sentidos. En cada sentido van 200 peatones por hora. Ahora, lo que es el velocidad flujo libre es la velocidad en la cual un vehículo o una bicicleta va o tiene esa velocidad cuando no ve a nadie por delante de él, cuando está libre.
La del auto es 60, la del bus 50, la del camión 30 y la del peatón 4. Este es el semáforo, que está compuesto por 3 fases. La primera fase es los vehículos de la vía principal, que son estos 800 y estos 1000. La segunda fase es los vehículos que van de sur a este, o sea, estos 300. Y la tercera fase es el crucero peatonal, o mejor dicho, los peatones. La primera fase tiene un verde de 35, la segunda un ámbar de 3, la segunda fase tiene un verde de 30, un ámbar de 3 y la tercera fase tiene un verde de 12. Básicamente el ciclo es de 86. Luego, así como el auto, el bus, el camión y el peatón tenían una velocidad flujo libre que se tiene que poner en el programa, también hemos hecho una velocidad deseada de ciclistas, que también es llamada la velocidad de flujo libre, que tiene una distribución de velocidades. Esto también lo vamos a explicar. Ahora, estas velocidades no son velocidades puntuales, son distribuciones de velocidades, así como lo pueden ver acá. Esto también lo vamos a ver en el programa. Ahora, antes de importar la imagen, sería bueno que creen una carpeta, pongan la imagen en esta carpeta. ¿Por qué? Porque cuando importen la imagen y guarden los archivos de VSync, todo se va a guardar en esta carpeta. Esta es la imagen que yo voy a importar a VSync y que voy a dibujar todo mi modelo. Entonces nos vamos a VSync y simplemente antes de importar la imagen, lo que hacemos es hacer algunas configuraciones. Primero vamos a hacer la configuración del mouse. Para eso nos vamos a Edit, User Preference y nos vamos a Network Editor. En esta cajita hay que señalar Create a New Object para que se puedan dibujar la imagen con el clic derecho y Show Edit Dialog if able no action otherwise. Estos dos parámetros nos sirven para que el manejo del programa sea mejor. Entonces le damos OK. Luego vamos a ver las unidades, nos vamos a Base Data, Network Settings, Units, y las unidades que utilizamos son All Metric. La longitud, por ejemplo, length, está en kilómetros, la velocidad speed está en kilómetros por hora y la aceleración está en metros por segundo al cuadrado. Y le damos OK a la cajita. Luego, ahora vamos a ver la importación de la imagen. Para eso nos vamos a Background Image, le damos un clic y en esta zona gris damos un clic derecho y buscamos la carpeta, que en este caso yo le llamé carpeta, y le damos clic a la imagen y la abrimos. Ahora, como les comenté, la imagen, para que se pueda centrar, lo podemos hacer con esta herramienta, con este botón Show Enter Network, y la imagen se centra. Ahora, para escalar hacemos control y clic derecho sobre la imagen y te va a salir esta cajita en la que le damos Set Scale. Y para escalar, como estas dos calzadas miden 3.5 cada una, lo único que hacemos es señalar estas dos juntas, que es 7 metros, lo señalamos y le damos 7 metros. Y ahora, si se dan cuenta, la imagen ha desaparecido. ¿Por qué? Porque la escala está muy grande. Simplemente para que la imagen aparezca, le damos clic a Show Enter Network, a estas dos flechas cruzadas, y la imagen vuelve a aparecer. Ahora, si se dan cuenta, la imagen ya está escalada acá. Estos 7 metros, que son estas dos calzadas juntas, si se dan cuenta, esta línea es 20 metros. Entonces estos 7 metros más o menos estarían por acá, ¿no? Y si se dan cuenta, sí tiene la misma proporción. Ahora, para que la imagen no se mueva, le damos clic a cualquier herramienta y le ponemos el candado a Background Image y la imagen ya no se mueve. Y con esto hemos terminado el video número 1, y el video número 2 va a consistir en dibujar links y objetos 2D.